Estamos de vuelta con Criterios, hoy con Rafael Quirós, destacado analista petrolero y profesor universitario. Gracias, Rafael, por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a usted, Germán, por la invitación. Rafael, el petróleo es un elemento central de la economía mundial y ha estado presente en todos los conflictos recientes. ¿Qué crees tú de eso? Bueno, sí, y aún se mantiene hoy por hoy. El petróleo cubre el 70% de todo el consumo energético mundial y el 92-93% de todo el consumo de combustibles por parte de lo que es el parque automotriz mundial. Ahora, ¿por qué con esa guerra que hay en el Medio Oriente, es decir, y todos los conflictos que en este momento, que pudieran en algún momento haber llevado este petróleo a $200 por lo menos, ¿por qué están en este problema de baja en este momento? Bueno, porque el problema básicamente en estos momentos del mercado petrolero es que hay una conjunción de variables. Estamos hablando de variables coyunturales y variables estructurales. Variables que a su vez vienen impulsadas por razones económicas y otras por razones geopolíticas. Ejemplo, esas que usted acaba de destacar o señalar son ciertas. Hay 7, 8 variables de tipo geopolítico, como el problema de la guerra civil en Siria, como el problema palestino-israelí, el problema de Yemen, etcétera, etcétera. Hay una lista como de 7 que perfectamente, tal cual como usted lo ha dicho, si no hubiesen las otras razones, las otras variables estructurales de tipo económico, los precios del petróleo solo con estas variables de tipo geopolítico estuvieran fácilmente sobre los $120 el barril. En la época del Yom Kippur, ¿te acuerdas? En los años 70, la guerra del 73. Bueno, con un solo conflicto. Claro, exactamente, pero no había en contraste, en contrarréplica, o para hacer un contrapeso, no habían las variables económicas que hay en estos momentos. Entonces, hay un conjunto de variables económicas, para citarle 2, 3 ejemplos, la desaceleración de la economía mundial. El problema económico de recesión, o como se le quiera llamar, de Europa. Estamos hablando, por supuesto, de España, de Portugal, de Grecia ahora, etcétera. Eso ha disminuido el consumo petrolero. También una desaceleración del crecimiento que venía trayendo la economía china. Entonces, eso empuja los precios hacia la baja. ¿Por qué? Porque el consumo petrolero mundial es menor. Pero, además de eso, agrava la situación el hecho de que hay un crecimiento de la producción mundial de crudos. Estamos hablando crecimiento de la producción por parte de Estados Unidos, que es el primer consumidor del mundo, a través de lutitas. Tenemos el crecimiento de la producción petrolera por parte de Rusia misma, de Arabia Saudita y de otros países, los OPEP, en el caso de Irak, y ahora lo que viene de Irán y lo que va a venir de Libia, etcétera. El aumento de la producción de Brasil, de Colombia mismo, de México. Entonces, repito, además de la desaceleración de la economía mundial, que empuja el precio hacia la baja porque hay menos consumo, resulta que se agrega algo mucho más grave, o tan grave, que es precisamente el aumento de la producción petrolera. Eso va a desembocar todo eso en una gran sobreoferta de petróleo, que en estos momentos fácilmente las agencias internacionales especializadas en la materia calculan fácilmente esa sobreoferta sobre los 3 millones de barriles, por encima, repito, de la demanda. ¿Cómo explicar entonces que las guerras en este momento sean por petróleo? Estando la economía mundial en esa recesión prácticamente. Sí, bueno, más que las guerras, algunas regionales, bilaterales o de región o subregión, no es que vengan, no sean propiamente por petróleo, sino que el petróleo está presente allí. ¿Por qué? Porque son países petroleros, eminentemente petroleros. En el caso de los 8 países del Golfo Pérsico, Medio Oriente, todos son... Medio Oriente, eminentemente petrolera. Totalmente, totalmente. De los 8 países que integran el Golfo Pérsico, los 8 son productores de petróleo. Y productores y exportadores, valga decir, de los cuales 6 son miembros de la OPEP, que es Irán, Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y me falta, bueno, Omán. No, perdón, Omán no pertenece a la OPEP, pero Omán junto con, y Emiratos Árabes. Y los dos también petroleros, no miembros de la OPEP, es Omán y Bahrein. Todos los 8 países van
envían diariamente por el estrecho de Hormuz, salen 17.500.000 barriles diarios para Oriente y para Occidente. Por eso es que cuando se habla del conflicto en Medio Oriente y se asoma ligeramente las posibilidades remotas o lejanas de una variable que podría presentarse con el cierre del estrecho Hormuz, bueno, el mercado petrolero empieza a temblar. ¿Por qué? Porque serían 17.5 millones que se dejaría de transitar por allí en medio de tanqueros y supertanqueros todos los días, ¿no? Y pone más a riesgo lo que son las reservas venezolanas, que son las más grandes del mundo, ¿no? Pero también, por supuesto, sí, son las más grandes del mundo. Hay que subrayar, las más grandes del mundo en crudo, pesado y extrapesado. Sí, ahora te lo digo porque en este caso el problema que tenemos con Guyana. Sí, evidentemente que eso tienen en el trasfondo, por lo menos a mi modo de ver, un problema petrolero, ¿no? El problema de la extracción del petróleo. ¿Qué crees tú de eso? Bueno, sí, en el fondo lo de Guyana está presente nada más y nada menos que el bloque petrolero que hay allí, Strasbourg, que tiene una extensión cercana a 27.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando 27.000 exactamente, la mitad de lo que es la extensión total de la faja del Orinoco. ¿Y eso corresponde toda a la parte venezolana? No, del no, es una especie de lengüeta allí, pues un bloque propiamente que está dividido, por así decirlo, lo divide uno para el efecto del análisis en tres partes. La parte oriental, que pertenece netamente a Guyana, al territorio marítimo guyanés, el de la parte occidental, que corresponde netamente a Venezuela, y el del centro, que es precisamente lo que abarca la zona en disputa. Allí ese yacimiento se estima, lo han estimado los que han hecho la exploración, alrededor de 2.000 millones de barriles. Total de que, bueno, a Guyana le interesa porque Guyana no tiene en el resto de su territorio propiamente, no tiene absolutamente ni una gota de petróleo, salvo la parte oriental de ese bloque. La presencia de la Exxon ahí, ¿no tiene mucho que ver con eso? Bueno, por supuesto que sí. Fundamentalmente, ¿no? Por supuesto que sí, pero lo que hay que aclarar también es que no es solamente la Exxon. Ahí hay otra empresa norteamericana que es la Hess Corporation. Está una china que es la China National Oil Company. Pero los chinos son nuestros aliados, supuestamente, ¿no? Claro, pero igualmente vale la crítica, o sea, porque es que cuando aquí se dice, bueno, que la Exxon no ha debido ponerse a explorar petróleo allí, bueno, pero fue que le dieron el permiso. Allí no hay licitación todavía, no ha habido ninguna licitación, ni ha habido tampoco, no se ha dado ninguna concesión. Lo que se le dio fue un permiso a la Exxon y a estas dos empresas, a las tres, para que hicieran la exploración. Pero esa exploración se está haciendo hace 3 años, 2-3 años. Es más, el Ministerio de Energía y Petróleo venezolano y PDVSA saben eso, o sabían eso. Sin embargo, la Cancillería no hizo nada a tiempo para haber mandado, por así decirlo, los anuncios de que se trataba de un territorio en disputa. Pero en verdad la responsabilidad la tienen las 3 empresas, una más que otra, la ExxonMobil porque está participando con mayor capital en términos de inversión para los efectos exploratorios. Pero en definitiva la concesión se la dio Guyana. Ahora, la entregó el gobierno guyanés, claro, es que el pecado lo tiene el gobierno guyanés. Lo que le quiero decir es, por analogía, la culpa no la tiene el ciego, sino el que le da el garrote. El ciego, en este caso, son estas empresas petroleras, y quien le dio el garrote es Guyana, ¿no? Entonces, por eso una de las críticas leves que yo tengo sobre esto es que la Cancillería venezolana manda una crítica o una carta dirigida a Exxon protestando. Y ella no tiene la culpa, ellos simplemente le dieron concesiones. Es una empresa transnacional que igualmente explora en cualquier parte del mundo, aquí en Caracas, donde usted diga, en el Táchira, en el Oriente, en cualquier país. Rafael, hay quien dice que eso en el fondo es una provocación de Guyana y de los Estados Unidos contra Venezuela. Por supuesto. Me lo respondes en el próximo segmento.